Buenos días, soy Mario Porras, residente de primer año de radiodiagnóstico, y voy a impartir una sesión sobre la secuencia más utilizada en los estudios de resonancia magnética craneal. La resonancia magnética es una máquina compleja, difícil de entender y por lo tanto de explicar. Aún así, voy a intentar hacer la sesión de la forma más práctica y sencilla posible. He incluido imágenes de casos de nuestro hospital relativamente recientes, por lo tanto, algunas imágenes y algunos casos clínicos os sonarán. En primer lugar, voy a introducir muy superficialmente los conceptos básicos de la física de resonancia magnética, y así poco a poco iremos entrando en materia. Luego continuaré con las diferentes secuencias, que esto será más práctico para vosotros, y terminaremos con algunos casos clínicos. Empecemos por lo más básico. ¿En qué consiste un estudio de resonancia magnética? A grandes rasgos, un estudio de resonancia magnética consiste en: colocamos al paciente dentro de un gran imán, al que le enviamos, a través de unas bobinas, una onda de radiofrecuencia, o varias. Una vez que interrumpimos dichas ondas de radiofrecuencia, el paciente emite una señal que es recibida por unas antenas específicas y utilizado para reconstruir la imagen. Vayamos un poco más lejos. Las imágenes que obtenemos por resonancia magnética son el resultado de la señal que emiten los protones de hidrógeno. El hidrógeno está presente en el agua en muy altas concentraciones y en menor cantidad en la grasa. Los protones de los átomos de hidrógenos, debido a su propia carga eléctrica, van a presentar un movimiento intrínseco sobre su propio eje, llamado movimiento spin, que es este que os marco aquí. Cuando introducimos al paciente en un campo magnético, todas las moléculas de hidrógenos que estaban en el aire, a su aire, se alinean con el campo magnético, que representamos como B sub 0, y comienzan a moverse alrededor de dicho campo magnético. Este movimiento se denomina movimiento de precesión. Todas las moléculas de hidrógeno precesan a la misma frecuencia, pero con distintas fases. Recapitulamos: hay un movimiento spin, que sería como el movimiento de la Tierra alrededor de su propio eje, y un movimiento de precesión, que sería como el de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Para explicar la excitación y la relajación, he usado esta gráfica del libro de Cherin, que yo creo que es lo mejor para hacerlo sencillo. Decíamos que en el seno de un campo magnético los protones de hidrógeno se alinean. Si lo representamos de forma vectorial, aparece un vector en el eje Z llamado eje longitudinal. En este momento producimos una onda de radiofrecuencia, que es la que hemos representado por este símbolo. Que esta onda de radiofrecuencia excita a los protones y los pone a todos a precesar en fase, a todos a precesar a la misma vez. Cuando el pulso de radiofrecuencia y los protones tienen la misma frecuencia, se produce el efecto llamado resonancia y los protones captan energía. Todo esto ocurre mientras se va formando un nuevo vector en el eje Y, que se llama eje transversal. En resumen, el pulso de radiofrecuencia hace que disminuya la magnetización longitudinal, estableciéndose una magnetización transversal a costa de captar energía. Al finalizar nuestra onda de radio, los protones excitados van a volver a su posición original, liberando energía. Esta energía que liberan la recogemos a través de unas antenas específicas y la utilizamos para reconstruir nuestra imagen radiológica. Esta onda que recibimos nos dará información sobre el tejido donde se encuentra cada átomo de hidrógeno. Existen dos componentes dentro de la relajación y que se corresponden con los ejes de orientación de los protones. Existe la relajación en T1 longitudinal y la relajación en T2 o transversal. La relajación en T1 longitudinal se produce cuando los protones devuelven la energía y vuelven a la magnetización longitudinal, y depende de las interacciones de los átomos de hidrógenos con su entorno. El agua libre presenta una alta frecuencia de precesión. Por lo tanto, la liberación de energía y la vuelta a la normalidad es más lenta. En las imágenes potenciadas en T1, el tejido con un T1 más largo se muestra hipointenso y el T1 más corto, hiperintenso. Como hemos dicho que el agua libre tiene una relajación más lenta, la veremos hipointensa en T1. Por otro lado, tenemos la relajación en T2 o transversal.
Esta relajación se debe al desfase de los protones. Depende de las interacciones de los átomos de hidrógeno entre sí. El agua libre tiene una relajación más lenta que el agua ligada. ¿Por qué? Porque el agua libre tiene más átomos de hidrógeno. Al tener más átomos de hidrógeno, hay más interacciones entre sí entre los átomos de hidrógeno y por lo tanto tarda más en relajarse. En las imágenes potenciadas en T2, el tejido con un T2 más largo se muestra hiperintenso y el T2 más corto, hipointenso. Como hemos dicho que el agua libre tiene una relajación más lenta, el agua libre se verá hiperintensa en relajación T2. Hemos explicado cómo se comporta el agua, que tiene un T1 largo, un T2 largo, por lo tanto será hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Pero, ¿y la grasa? La grasa tiene menos cantidad de hidrógeno, por lo tanto tiene una relajación más rápida tanto en T1 como en T2, siendo hiperintenso en T1 e hipointenso en T2. Como veis, aún no hemos entrado en las diferentes secuencias, pero ya vamos fijando la base para entenderlas. Muy bien, comenzamos con la secuencia. Ahora empieza la parte más práctica y yo creo más útil para vosotros. Esto es muy importante porque nos va a servir a identificar en qué secuencias estamos, porque muchas veces abrimos el estudio de resonancia magnética, vemos imágenes, vemos que brillan, que no brillan, pero no sabemos si estamos viendo un T1, un T2, por qué una cosa aquí brilla, por qué no. Y el objetivo era dar unas nociones básicas para entenderlo mejor. Comenzamos con la secuencia T1. En primer lugar, ¿qué podemos decir de esta secuencia? Vale, pues esta secuencia es una secuencia anatómica. Aquí podemos observar bien la diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Como podéis ver aquí, se verán mejor los núcleos de la base, la corteza. ¿Cómo sabemos si estamos en una secuencia T1? Pues el líquido es hipointenso. ¿Dónde vemos el líquido? Pues en el sistema ventricular, en el espacio subaracnoideo. Ahí veremos el líquido hipointenso. Y la grasa es hiperintensa. Pues la grasa la veremos aquí, que es la grasa celular subcutánea. Y la sustancia blanca, como he dicho antes, que era anatómico, se verá con mayor señal que la sustancia gris. Es decir, se verá más hiperintensa que la sustancia gris. Aquí la sustancia blanca se ve más hiperintensa que el núcleo de la base, que sería sustancia gris. Como regla básica, aunque hay excepciones, los tejidos patológicos suelen tener una mayor proporción de agua libre y, por tanto, se muestran hipointensos en las imágenes potenciadas en T1. Aquí tenemos una imagen de un paciente que nos va a acompañar el resto de la charla. Lo iremos viendo en las diferentes secuencias para ver cómo se comporta la señal y acabaremos diagnosticándolo. A este paciente lo vamos a llamar paciente X. Aquí vemos que la lesión es hipointensa, que está rodeada de otra lesión, por así decirlo, que también es hipointenso respecto al parénquima. Y no podemos decir mucho más. Iremos viendo a lo largo de la charla. Decíamos que en T1 las lesiones suelen ser hipointensas, pero hay excepciones. ¿Qué puede ser hiperintenso en T1? Pues la sangre en fase aguda, la grasa, que en esta imagen se trata de un lipoma pericalloso, el líquido hiperproteico, como puede ser el acúmulo de mocos en una sinusopatía, que aquí vemos la fosa nasal izquierda, el seno maxilar, el seno frontal, ocupado de una sustancia hiperintensa, que sería en una sinusitis fúngica, en este caso. La melanina, las metástasis de un melanoma serán hiperintensas en T1 y el contraste, como veremos posteriormente. Pasamos a la secuencia T2. La secuencia T2 es muy útil para la identificación de lesiones patológicas, porque muestran un contenido aumentado de agua libre. ¿Cómo sabemos si estamos en una secuencia T2? Pues aquí el líquido es hiperintenso, por lo tanto veremos dentro del sistema ventricular, en los surcos subaracnoideos, entre los surcos, pues veremos una señal hiperintensa. La grasa es más hipointensa. Aquí en el tejido celular subcutáneo, aunque parece que brilla, si lo comparamos con el líquido cefalorraquídeo, no brilla. Es menos hiperintensa, es más hipointensa. Y la sustancia blanca y sustancia negra se invierten. Aquí, en esta corte coronal, se aprecia muy bien como la sustancia blanca es más negra
que la sustancia gris, que es más hipointensa. Se dice coloquialmente, si el agua brilla, estamos en un T2. Los tejidos patológicos suelen ser hiperintensos en T2, por la misma razón que eran hipointensos en T1, porque suelen tener mayor proporción de agua libre. Muy bien. Aquí vamos a nuestro paciente X. Podemos decir más cosas que antes en T1. ¿Por qué? Porque podemos decir que la lesión es redondeada, que es intraparenquimatosa, que parece que está en el lóbulo frontal derecho, que es claramente hiperintensa en T2, que se asocia a un edema vasogénico que es hiperintenso también. Este edema está desplazando la línea media. Y no podemos decir muy bien si está drenando a ventrículos, si está colapsándolo, porque tienen mismas densidades, mismas señal. Son los dos hiperintensos. Lo veremos posteriormente qué está ocurriendo en el sistema ventricular. Hemos dicho que la patología suele ser hiperintensa en T2, pero como ocurría en el T1, aquí también hay excepciones, que puede ser sangre muy aguda crónica, líquido con alto contenido en proteína, lesiones fibrosas. Pasamos al FLAIR. La secuencia FLAIR puede ser potenciada en T2 o potenciada en T1, pero en la resonancia magnética craneal solemos utilizarla potenciada en T2. La secuencia FLAIR es una secuencia T2 a la que se le añade un pulso de radiofrecuencia extra para anular el agua libre. Por lo tanto, tenemos una secuencia potenciada en T2 en la que con este pulso extra veremos el líquido sin señal, lo veremos hipointenso. Este es un T2, esto es un T2 flare. ¿Cómo sabemos si estamos en un flare? Pues como decía, es una imagen potenciada en T2, pero que el agua es hipointenso. Se ha eliminado la señal de agua. Y existe un pobre contraste entre sustancia blanca y gris, siendo la sustancia blanca más hipointensa, como ya pasaba en el T2. Volvemos a nuestro paciente X. Seguimos viendo lesiones hiperintensas, pero al quitar el agua libre del resto del cerebro, lo podemos ver mejor definido. Y por ejemplo, aquí vemos como el ventrículo lateral está parcialmente colapsado, que es lo que hace desplazar la línea media. Si antes decíamos de forma coloquial en T2 brilla el agua, ahora podemos decir coloquialmente en FLAIR brilla lo patológico. La secuencia FLAIR es muy útil para valorar lesiones adyacentes a los ventrículos, permitiendo detectar con mayor facilidad las lesiones hiperintensas en T2. Aquí podemos observar en T2, aunque no es fácil, cómo hay hiperintensidades en sustancias blancas periventricular. Aquí, aquí, aquí. En la subcortical, por aquí, esto también. Pero como os digo, no es fácil. No es fácil reconocer esas hiperintensidades. Tiene que ser un ojo entrenado. Sin embargo, esta misma corte de este mismo paciente, atenuándole el agua libre en una secuencia FLAIR, ya nos llama la atención estas hiperintensidades. Ahora es mucho más fácil de reconocer la lesión. Esto es uno de los motivos por los que hacemos la secuencia FLAIR en T2 en la resonancia magnética craneal, porque las lesiones periventriculares las podemos reconocer muy fácilmente. En este caso se trataba de gliosis periventricular. Aquí vemos otra utilidad del FLAIR. Esto es muy importante. Vemos como en un T2 brilla el agua del líquido cefalorraquídeo sin ninguna señal de patología, como es normal. Sin embargo, en el FLAIR el líquido cefalorraquídeo debemos de ver negro, sin embargo, hay un comportamiento hiperintenso de forma difusa. En el contexto de una mujer con cáncer de mama diseminado y focalidad neurológica, se diagnosticó a esta paciente de diseminación meningea tumoral, que en la secuencia T2 hubiera sido imposible de diagnosticar. De aquí la importancia de esta secuencia. Pasamos a la secuencia de difusión y el mapa DC. La secuencia de difusión se basa en la detección del movimiento aleatorio de las moléculas de agua en el organismo. En aquellos casos en los que esté dificultado dicho movimiento, obtendremos una alta intensidad de señal de la lesión, como podemos observar en estas dos imágenes de la izquierda. Ahora bien, siempre hay que corroborarlo con el mapa ADC, donde existirá una caída de señal si verdaderamente restringe la difusión. Es decir,
Esta señal, que es una lesión isquémica que está restringiendo a la difusión, tenemos que corroborarlo en el mapa DC, donde lo veremos hipointenso, que nos corrobora que realmente está restringiendo a la difusión. Sin embargo, en este otro paciente, aquí parece que hay una lesión que está restringiendo a la difusión. Sin embargo, el mapa DC no es hipointenso, es hiperintenso. Por lo tanto, esto no es una lesión que realmente esté restringiendo la difusión. Esto es un artefacto de un T2 tardío, de un T2 largo. No voy a entrar a explicar dicho artefacto, pero sí comentaros que es muy importante siempre la difusión compararla con el mapa ADC para no caer en el error de diagnosticar de una lesión que restringe, porque como veremos posteriormente, para cuantificar el tiempo de los ictus, para decir si es agudo, si es tardío, si es crónico, dependerá de la restricción. Lo veremos posteriormente. Volvemos a nuestro paciente X y vemos que la lesión restringe en difusión y el mapa DC lo corrobora. Lo que no restringe es el edema perilesional. Con el comportamiento de señal que hemos ido viendo a lo largo de la sesión, de nuestro paciente X podemos decir que se comporta como un tumor glial de alto grado, en concreto como un glioblastoma multiforme. ¿Cómo sabemos que es un tumor glial de alto grado? Pues porque restringe claramente la difusión. Y hay 3 lesiones que restringen la difusión en la resonancia magnética craneal. Hay muchas más, pero son las 3 más importantes, que son los tumores hipercelulares, los de alto grado, los ictus isquémicos agudos o subagudos tempranos y los accesos. Pero los accesos en el centro de la lesión, que es donde se acumula el pus, que es lo que restringe la difusión. Pasamos a la secuencia SWAM y T2 gradientes. Estas son 2 secuencias diferentes. Las 2 se verían tal que así, pero que se utiliza dependiendo el protocolo que se use. El T2 gradiente es una secuencia más antigua, más rápida de realizar. Sin embargo, el SWAM es mejor, tiene mayor calidad, pero tarda más en realizarse. Entonces, cuando hay pacientes que están un poco alterados, que creemos que no va a durar mucho dentro de la máquina de resonancia, le hacemos el T2 gradiente, a costa de perder un poco de información. Si vemos que el paciente está estable, hacemos el SWAM, que tarda un poco más, pero es mejor secuencia. Estas secuencias son secuencias de alta susceptibilidad magnética, que resaltan las hemorragias y las calcificaciones, viéndose como vacío de señal, es decir, hipointenso. Esto es un T2 normal y esto es un T2 gradiente. El sangrado es hipointenso en la secuencia SWAM y T2 gradiente. En la secuencia T2 gradiente de nuestro paciente X se identifica un halo perilesional y algún foco hipointenso en su interior. Esto es sugerente de sangrado, que posiblemente fue lo que trajo al paciente al hospital, a urgencia. De hecho, entró con una sospecha de un ictus isquémico hemorrágico. Él tenía un tumor craneal que le daría síntomas o no, no lo sabemos, pero que de repente dice de sangrar y es lo que le generó la clínica. Ya cuando le empezamos a hacer pruebas, ya acabamos descubriendo el tumor que se escondía detrás. Estas 3 imágenes de un mismo corte son perfectas para ver la importancia del SWAM y T2 gradiente. En el T2 y en el FLAIR vemos muchísimas lesiones de gliosis periventriculares, pero cuando vemos la secuencia SWAM nos damos cuenta que hay multitud de focos hemorrágicos que habían pasado desapercibidos. Todo esto son pequeños focos hemorrágicos, bueno, y no tan pequeños, que ni en FLAIR ni en T2 podíamos siquiera ni imaginarlo. Por lo tanto, esta secuencia en la resonancia magnética craneal es súper importante. Y ya para terminar, vamos a ver la secuencia T1 con contraste. Antes de nada, decir 2 cositas. Cuidado con el gadolinio. Sabemos que el contraste de gadolinio es un metal tóxico de forma libre, por lo que se queda con moléculas orgánicas para estabilizarlo, para que deje de ser tóxico. El problema es que si no se excreta, esas moléculas que lo recubrían dejan de hacer su efecto tampón y con el paso del tiempo acaba siendo tóxico. Hay que saber que el gadolinio puede provocar la fibrosis sistémica nefrogénica. Por tanto, hay que tenerla presente y no hacer resonancia magnética con gadolinio en pacientes con un filtrado muy tocado. Sería por debajo de 30. Y sobre todo en diálisis está totalmente prohibido, porque igual que el contraste yodado en pacientes dializados se puede limpiar con la diálisis,
la diálisis no es capaz de filtrar el gadolinio, por lo tanto se quedaría acumulado en el paciente. Por otro lado, la secuencia con contraste siempre se hace en T1. ¿Por qué? Porque voy a intentar explicarlo de forma sencilla. El gadolinio es una sustancia paramagnética que altera el campo magnético local acortando el tiempo de relajación, tanto en T1 como en T2. Como ya os he repetido varias veces a lo largo de la charla, el agua, que suele ser la patología, tiene un T1 largo y se ve hipointenso. Pues si nosotros ahora, al ponerle gadolinio, acortamos el T1, veremos una lesión que es hipointensa sin contraste porque es larga, se convierte en hiperintensa porque acortamos el T1. Por eso hacemos una secuencia T1 con contraste. No lo haríamos nunca con T2 porque pasaría lo contrario. El T2 largo es hiperintenso. Si nosotros acortamos el T2, se convierte en menos hiperintenso. Y si nosotros vemos una lesión que brilla, que le metemos contraste y ahora brilla un poquito menos, es muy difícil al ojo humano decir si ahora capta menos o brilla menos. Por lo tanto, como sería muy difícil, es más fácil hacerlo en T1, donde una lesión es hipointensa, no brilla y de repente brilla. De repente es hiperintensa. ¿Por qué? Porque hemos acortado el T1. Esa es la razón por la que se hace la secuencia en T1 cuando administramos gadolinio. Aquí se observan como lesiones hipointensas, pues realzan periféricamente con el contraste de gadolinio. Estas lesiones son sugestivas de metástasis. Vale, pasamos a nuestro último epígrafe de la charla. Son los casos clínicos. Tenemos 4 casos clínicos. En primer lugar, un varón de 68 años que presenta sensación de mareo inespecífico y leve lateralización de la marcha. Presenta una resonancia magnética de un hospital privado, en el que el informe se plantea diagnóstico diferencial entre astrocitoma, neurocitoma central y oligodendroglioma. Se realizó una resonancia magnética en nuestro servicio encontrándonos esto. Aquí observamos una lesión a nivel del tercer ventrículo, que impronta y desplaza cranealmente el techo del tercer ventrículo, que sin embargo respeta la región posterior y la región pineal. Dicha lesión no ocasiona hidrocefalia significativa, como vemos por aquí. Presenta una señal levemente heterogénea tanto en T1 como en T2. Aquí vemos que es hipointenso en T1, aunque hay un poco de señales un poco más hiperintensa, e hiperintensa en T2, aunque hay trazos que son más hipointensos, por eso decimos que es heterogénea. Observamos que restringe claramente la difusión. Aquí no he puesto el mapa ADC porque no entraba, pero tenéis que fiaros de mí, que el mapa ADC corroboraba que restringía la difusión. Y en la secuencia con de T1 con contraste no capta señal. Todo este comportamiento resulta muy característico de un quiste epidermoide, aunque es cierto que la localización es infrecuente para dicha lesión. Como la localización era infrecuente, no se podía descartar un astrocitoma o su ependimoma, que sí eran frecuentes en esta localización. Finalmente la informamos como lesión del tercer ventrículo, cuyo comportamiento sugiere quiste epidermoide, pero al ser una localización infrecuente, se recomendaba confirmación histológica. La anatomía patológica confirmó que se trataba de un quiste epidermoide. Es importante que os destaque aquí que nosotros en resonancia magnética y en radiología en general estudiamos comportamiento de señal, pero no somos anatomopatólogos, no podemos asegurar que si se comporta de esta forma es seguro un quiste epidermoide o es seguro tal patología. Hay que valorar localizaciones, hay que valorar clínica, hay que valorar muchas cosas. Por eso hay veces que podemos ser más taxativos y otras, como en este caso, que tuvimos que recurrir a la confirmación histológica. Pasamos al caso 2. Este caso lo vi mi último día, creo, en el servicio, cuando estaba rotando con vosotros, con la doctora Nureddin. Y ya me estaba preparando la sesión y lo vi muy, muy bueno para explicaros las diferentes lesiones isquémicas, agudas, subagudas o crónicas. Se trata de un varón de 59 años de alto riesgo vascular que tiene diabetes mellitus tipo 1, con lesiones en órganos diana, que es hipertenso, que tiene antecedentes de hemorragia en ganglio de la base izquierdo hace 9 años, que fue intervenido de un pie de Charcot, que acudía por sospecha de otro ACV.
Se realiza TAC craneal de urgencia donde se observan multitud de lesiones crónicas y se ingresó a estudios realizándose una resonancia magnética craneal. Aquí voy a pararme un poquito más, ¿vale? Vemos, aquí a la izquierda os voy a decir cómo se comporta la señal de las lesiones isquémicas agudas y subagudas. Y aquí a la derecha, cómo se comportan las crónicas. Vale, empiezo por las agudas o subagudas. Las agudas o subagudas van a tener señal hiperintensa en T2 y en FLAIR. En este caso se trataba de una lesión isquémica aguda o subaguda en tálamo cápsula interna derecha. También observamos como en esta secuencia vemos gliosis periventricular, que también se muestra hiperintensa en ambas secuencias. Por lo tanto, no porque una lesión se vea hiperintenso en T2 y en FLAIR es un infarto agudo o subagudo, no. La morfología de la gliosis no es igual que la del ictus isquémico, la clínica y muchas otras cosas. Y sobre todo la difusión, como enseñaré en la siguiente diapositiva. Como sabíamos que este paciente tenía lesiones isquémicas crónicas, pues nos pusimos a buscar y encontramos aquí. Como en T2 es hiperintensa una lesión, que sería en globo pálido izquierdo seguramente, que aquí es hipointensa con un halo hiperintenso. Vale, si una lesión es hiperintensa en T2 e hipointensa en FLAIR con un halo hiperintenso, se trata de un infarto lacunar crónico, un infarto de un ictus isquémico crónico. Es importante lo del halo perilesional hiperintenso, porque esto lo diferencia de los espacios de Virchow-Robin, que no son patológicos, que sería hipointenso, sin el halo. Si tiene el halo, pues nos decantamos por el infarto lacunar. Esto que he venido comentando tenemos que corroborarlo con la difusión. La difusión es el gran chivato, por así decirlo. Aquí vemos en la imagen superior cómo restringe claramente a la difusión el que catalogábamos como ictus isquémico agudo o subagudo y como el que catalogábamos como crónico no restringe a la difusión ni el mapa de C es hipointenso, de hecho es hiperintenso. ¿Por qué? Porque tiene un T2 tardío. Esto es porque es crónico. Esto sería, el de arriba sería agudo, el de abajo sería crónico. ¿Y cuándo es subagudo? Pues el subagudo puede ser subagudo precoz y subagudo tardío. El precoz se parecerá a este y el tardío se parecerá al crónico. Por eso muchas veces denominamos como lesión isquémica aguda subaguda, porque se comporta como un agudo, o subaguda crónica, porque se comporta como un crónico. Ya depende de la clínica atinar un poco más cuántos días lleva ese paciente con esa lesión isquémica. Pasamos al caso 3. Varón de 63 años, en seguimiento por oncología desde hace un año, por carcinoma de células claras de pelvis renal, con metástasis pulmonares, con adenopatía metastásica en abdomen, que empezó con inestabilidad de la marcha, vértigo y cefalea opresiva. Se realizó un TAC craneal. No es el objetivo de esta sesión hablar del TAC, pero parece claro que se observan 3 lesiones hipodensas. Una aquí, otra aquí y otra aquí. En esta diapositiva tenemos las secuencias T1 sin contraste arriba y T1 con contraste abajo. Se ven 3 lesiones hipointensas que captan contraste periféricamente, compatibles con 3 lesiones metastásicas. Ahora tenemos la secuencia T2 arriba y la secuencia FLAIR abajo. En esta secuencia no podemos decir mucho más, que son hiperintensas y si acaso podemos decir que aquí en el FLAIR se aprecia muy bien cómo está improntando el cuarto ventrículo, que esto es importante porque podría causar una hidrocefalia retrógrada. En la secuencia de difusión, el mapa de C, se demuestra que dichas lesiones solo restringen parcialmente la difusión. Aquí solo hay un puntito que restringe, que aquí se correspondería con el mapa de C. Aquí un poquito periféricamente, aquí un poquito en el centro. Y esto se debe a que estos no son tumores hipercelulares. Las metástasis no restringen claramente la difusión. Es una de las cosas de las que diferenciamos muchas veces cuando vemos una masa craneal, si es una metástasis o un primario en la difusión.
En resumen, podemos decir que el paciente presenta dos loes supratentoriales y una loe en la línea media del vermi, que la de mayor tamaño es la infratentorial, que está colapsando parcialmente el cuarto ventrículo y que hay riesgo de acabar haciendo una hidrocefalia retrógrada. Ya para terminar, pasamos al último caso. Mujer de 30 años con déficit de aducción de ojo derecho y nistagmo horizontal con exploración oftalmológica normal. La sospecha diagnóstica del clínico era de esclerosis múltiple. Hicimos una resonancia magnética con contraste. Podemos ver lesiones ovaladas hipointensas en T1, que son hiperintensas en T2 y en FLAIR, que se organizan en la sustancia blanca periventricular, en el cuerpo calloso y en menor medida en la región justacortical. La mayoría de ellas están distribuidas perpendiculares a los ventrículos laterales, que sería la imagen de dedos de Dawson. Estas lesiones son muy sugestivas de la esclerosis múltiple, pero para diagnosticarlas necesitamos cumplir los criterios de McDonald, que se debe de cumplir la diseminación temporal y la espacial. Esto lo sabréis vosotros mejor que yo. Al ser el primer episodio clínico, no hay diseminación temporal, aunque se puede intentar valorar con la inyección de contraste. Si algunas lesiones captan y otras no, pues suponemos o asumimos que estamos en estadios diferentes. En este caso no captaban contraste ninguna. Esto está un poco en discusión últimamente, porque se observan brotes activos que no captan contraste, por lo tanto, no sería, pierde un poco fuerza la teoría de que captaban contraste las activas. De hecho, esto parece que es un primer episodio, por lo tanto, estas lesiones deberían de captar contraste todas y ninguna de ellas capta contraste. Resumiendo, nos encontramos ante un paciente con probable esclerosis múltiple, según los criterios McDonald, porque encontramos diseminación espacial. Pero la temporal no podemos nosotros verla aquí, ni clínicamente parece que la tuviera. Continúa en estudio de esta paciente. Y nada, esto es todo. Daros las gracias por atender, que espero que hayáis atendido. Espero que os haya servido de ayuda y para lo que necesitéis, abajo en Rayo me tenéis. Muchas gracias por los 3 meses de rotación, que me ha servido de mucho. Un saludo.